todos paguemos impuestos, pero no todos contribuamos de la misma manera. En Guatemala, gran parte de la economía opera de manera informal, lo que plantea una gran duda fundamental. ¿Realmente nuestro sistema tributario es justo? Los impuestos son esenciales para el funcionamiento del Estado. A través de ellos se financian servicios públicos como educación, salud, infraestructura. Sin embargo, el problema no es solo pagar impuestos, sino cómo se distribuye toda esta carga entre los ciudadanos. Desde el punto de vista jurídico, el Estado tiene la facultad de imponer tributos, es decir, tiene el poder legal de crearlos, exigir contribuciones dentro de nuestro ordenamiento jurídico, que regule nuestros derechos y todas las obligaciones. Pero este poder, como sabemos, no es absoluto. Está limitado por principios que lo que buscan es garantizar toda la justicia dentro de nuestro sistema. Para entender si este sistema de verdad es realmente justo, primero debemos de conocer todos los principios que lo acompañan. Voy a desarrollar unos principios fundamentales del sistema tributario, como lo es la capacidad contributiva, el cual constituye una base esencial para garantizar la justicia fiscal. Este busca lograr un sistema tributario justo, ya que permite distribuir la carga impositiva de acuerdo a la realidad económica de cada contribuyente. El principio de capacidad contributiva establece que todas las personas deben de contribuir al sostenimiento del Estado de acuerdo con la capacidad económica. Esto significa que los impuestos no deben de ser igual para todos, sino proporcionar a los ingresos, patrimonio o riqueza de cada contribuyente. Este principio es clave, pues busca evitar desigualdades dentro del sistema tributario. Si todos pagan la misma cantidad de impuestos sin considerar su situación económica, se generaría una carga tributaria injusta para las personas que tienen menores ingresos, pues estos estarían afectando su capacidad de satisfacer sus necesidades básicas. A partir de este principio surgen los impuestos progresivos, los cuales son aquellos que la tasa del impuesto aumenta a medida que aumenta la capacidad económica del contribuyente. Este tipo de impuestos permite una distribución más equitativa de la carga tributaria y contribuye a reducir las brechas de desigualdad. Pues la carga tributaria representa el impacto real que tienen los impuestos sobre los ingresos o el patrimonio de los sujetos o contribuyentes, ¿verdad? Para comprender mejor este principio podemos analizar un ejemplo sencillo. No es lo mismo aplicar un impuesto a una persona que gana el salario mínimo de forma mensual que a otra que gana más de 30,000 quetzales mensuales. Aunque la cantidad sea igual, el impacto es completamente distinto. En el primer caso, pues podría representar una afección significativa a su economía, incluso limitando a la satisfacción de sus necesidades básicas. Mientras en el segundo caso, pues el impacto sería mucho menor, ya que se cuentan con más recursos para poder pagar los impuestos. Este ejemplo demuestra claramente la importancia de adaptar los tributos a la realidad económica de cada individuo, con el fin de lograr un sistema más justo y equilibrado. En el contexto de Guatemala, estos principios tienen sustento constitucional, lo cual garantiza que el sistema impositivo se mantenga dentro de los parámetros pues, razonables. A propósito de límites que son establecidos con la intencionalidad de que las autoridades no abusen de los contribuyentes, es importante que mencionemos a uno de esos principios que es quizá el más esencial, y es el principio de la no confiscatoriedad. Y en este principio se establece que el Estado no debe imponer impuestos que tengan la capacidad de quitar a los ciudadanos o a los contribuyentes una parte importante de sus ingresos, de su riqueza o de su patrimonio. Esto con el objetivo de garantizar el derecho a la propiedad privada y, como ya mencionamos anteriormente, evitar abusos por parte de las autoridades. Pero en la práctica de este principio surgen algunas dificultades y dentro de estas podemos mencionar como uno de los principales problemas la discrecionalidad. Y es que como las autoridades tienen cierto margen para decidir de qué forma van a aplicar los impuestos, esto puede dar lugar a que exista una diferenciación marcada en el trato a los diferentes contribuyentes para el gasto público, lo cual también puede generar desigualdad. Y la desigualdad genera inconformidad
en la población. Cuando los ciudadanos perciben que el sistema tributario es muy desigual o cuando perciben que el sistema tributario es muy alto, tiene tasas muy altas, pues buscan la manera de evitar el pago de los tributos. Y dentro de esto surge entonces el fenómeno de la evasión fiscal y otras situaciones como por ejemplo la informalidad. Y es que esto se da cuando los ciudadanos tratan de realizar sus actividades económicas por fuera del marco legal para poder evitarse el pago de los impuestos. Esto pues impacta de manera significativa en el sistema tributario guatemalteco, principalmente porque esto muchas veces disminuye la recaudación fiscal del Estado y porque esto también da lugar a que exista un sistema tributario injusto, sobre todo porque las personas que sí están establecidas dentro de la legalidad tienen una sobrecarga porque cuentan con la responsabilidad de aquellos impuestos que están siendo evadidos por el resto de las personas. Y en la realidad hemos encontrado muchos casos como esto en Guatemala. A continuación, vamos a ver algunos ejemplos. En Guatemala hay varios casos en los cuales se ha demostrado los límites del sistema tributario. En el expediente 641/2003 trata sobre el impuesto de bebidas alcohólicas y alcohol industrial, el cual indica que trata de manera diferente a los productores nacionales de los internacionales, ya que a los nacionales los obliga a pagar este impuesto y a los internacionales que tienen un acuerdo con el gobierno los exime de este pago. Asimismo, que hay una doble tributación, ya que están sujetos al IVA, a los derechos arancelarios y al impuesto de empresas mercantiles y agropecuarias. También se indica que está afecto al volumen y no a la capacidad de pago del contribuyente. Otro caso de Guatemala es el expediente 3657/2008 y este trata sobre el impuesto de empresas mercantiles y agropecuarias, la cual afecta la capacidad de pago del contribuyente y su patrimonio, ya que este se calcula sobre la cuarta parte del ingreso del contribuyente y tomando en base las declaraciones del ISR del año anterior, lo cual si no se tiene estas declaraciones se debe aplicar sobre el total del valor del activo neto, sin las deducciones de los gastos y costos, por lo cual se declara que está afectando la capacidad de pago del contribuyente y los ingresos, ya que es sobre la base del valor neto del activo sin deducir los costos y gastos. Estos casos nos dan un claro ejemplo sobre si un impuesto no está bien diseñado, se puede volver injusto e ilegal. A lo largo de esta exposición vimos que el sistema tributario no tiene únicamente la finalidad de recaudar dinero, sino que también de tratar de encontrar un equilibrio entre el poder del Estado y la realidad económica del Estado. Hablamos del principio de la capacidad contributiva, en el que nos dice que cada persona debe de aportar según lo que tiene. No todos estamos o no todos tenemos la misma posición económica y por eso no todos deberíamos de asumir la misma carga tributaria. Al mismo tiempo, hablamos de un límite esencial que el Estado no puede abusar de ese poder. Ahí entra el principio de no confiscatoriedad, que busca evitar que todos los impuestos se conviertan en una carga pesada para cada uno de los contribuyentes, afectando su patrimonio y su estabilidad económica. También estábamos hablando de casos en Guatemala en donde estos principios no se practican o no se respetan. Cuando estos impuestos no consideran la realidad económica, cuando no se diseñan correctamente o cuando se generan cargas desproporcionadas, las consecuencias son claras. Como bien
lo mencionaba, existe el tema de la evasión fiscal, aumenta el crecimiento de la economía informal y también todos los contribuyentes y ciudadanos pierden la confianza en el sistema tributario. Y pues esto genera un círculo negativo en donde cada vez menos personas cumplen con sus obligaciones tributarias y el sistema se vuelve más desigual. Entonces el problema como tal no es cuánto se cobra, sino cómo se cobra. Un sistema tributario justo no es el que más recauda, sino que el que mejor distribuye la carga tributaria de manera equitativa dentro de ciudadanos. Actualmente, pues Guatemala enfrenta un gran reto, no solo mejorar su recaudación, sino que construir un sistema que sea percibido por los ciudadanos, que sea justo y confiable, sobre todo transparente. Un sistema en donde, como bien mencionamos en la capacidad contributiva, quien tiene más, aporte más, y que pues quien no tiene o quien tiene menos no sea sobrecargado con las cargas tributarias. Y donde pues obviamente el Estado sepa y conozca sus límites para establecer este tipo de cargas. La verdadera pregunta es que si debemos de pagar impuestos. Bueno, no es si debemos de pagar impuestos, sino que ¿realmente estamos pagando lo justo? ¿O simplemente es el sistema el que nos lo impone?